¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la conciencia ciudadana de esta semana. Nunca como ahora el conservadurismo mexicano ha vivido una crisis de identidad como la que confronta en estos momentos. Acostumbrados como estaban a imponer su visión del mundo y de la vida al resto de la sociedad, los grupos de poder hegemónico no han podido soportar el embate de las nuevas formas de relación entre gobernantes y gobernados en México. Sobre todo, a partir de que el movimiento de transformación nacional encabezado por Andrés Manuel López Obrador triunfó en la contienda electoral de 2018. No porque quienes tenían el poder de decidir legalmente sobre los resultados desearan y estuvieran convencidos de aceptar la decisión de los votantes, sino porque estos se encontraban numéricamente muy por encima de las fuerzas del viejo régimen y además contaban con una presencia organizada alrededor del partido Morena y sus aliados que hubieran hecho prácticamente imposible repetir los fraudes del 88, 2006 y 2012. La contundencia de los resultados fue tal que la derecha conservadora quedó reducida a una mínima expresión en el poder legislativo federal, lo mismo que en las elecciones locales celebradas a la par de la que llevó al triunfo de la izquierda en 2018. Sin embargo, el Frente Conservador tuvo la capacidad de recuperar a la mitad del sexenio una buena parte de sus antiguos espacios en el poder legislativo. Triunfo que equivocadamente interpretó no como la posibilidad de llegar a acuerdos racionales y posibles con la fracción que representaba la mayoría ciudadana, sino como el momento de tomar venganza de su derrota. Así, la derecha política encontró la estrategia adecuada para defender las estructuras de poder construidas durante más de 30 años de dominio neoliberal, en el uso tramposo del derecho de las minorías a ser tomadas en cuenta, aplicado a sabotear toda posibilidad de que las mayorías sacaran adelante su programa de trabajo y las justas demandas de sus votantes a las que su mayoría les otorgaba legítimo derecho. A partir de 2021, a la mitad del sexenio actual, el conservadurismo político inició una nueva fase de lucha que deja atrás el proselitismo político entre la población, dado su evidente fracaso para conseguir que la mayor parte de los votantes se desista del apoyo brindado hasta el momento al presidente de la República, y el que ha dado, en la mayoría de las elecciones estatales, a la alianza partidista democrático popular de Morena y sus aliados. El sabotaje aplicado por la derecha en el campo legislativo se orientó desde entonces a utilizar toda clase de argucias legales y propagandísticas para desacreditar personalmente a los principales líderes de la izquierda, incluso llevándolos a tribunales y logrando en ellos castigos rigurosos e impedimentos para poder ejercer sus funciones y sus derechos políticos. Igualmente, la derecha ha utilizado la huelga legislativa como instrumento para evitar la discusión y votación de los proyectos de la fracción transformadora en las cámaras federales y locales. Otro campo de lucha en su estrategia por impedir la gobernabilidad y los avances democráticos propuestos por las fuerzas transformadoras ha sido el jurídico, pues como se sabe, el poder judicial, tanto federal como en los estados, es un reducto del conservadurismo judicial, político, académico y económico. Y es de sobra conocido que los integrantes de esos poderes se inclinan a proteger y conceder favores a los poderosos y aplicar todo el peso de la ley a los desposeídos de la fortuna, al grado que la sabiduría popular ha dado en llamar desde hace años a su máximo órgano como Suprema Corte de Justicia, sin que hasta ahora
haya quien salga a refutar tamaño despropósito. Nada hay, pues, de extrañar que los partidos de derecha y sus patrocinadores se dediquen a judicializar todos los asuntos políticos de la administración pública o la impartición de la justicia a fin de obstaculizar los avances del gobierno de la Cuarta Transformación, teniendo además a su alcance a los mejores despachos de abogados nacionales e internacionales con los que han hecho caer una lluvia de denuncias y amparos que jueces y magistrados venales se apresuran a cumplimentar favorablemente. Pero la forma más aguda de enfrentar su evidente falta de razón al negarse al diálogo para defender lo posible y aceptar los cambios que no puede detener es indudable su propia actitud de rechazo a toda autoridad y legitimidad en sus adversarios, que hoy son, aunque les duela, quienes gobiernan el país en representación de las mayorías ciudadanas. Porque dicha actitud negativa no solo le hace daño a su propia causa, sino a la nación entera, que ve frenadas con ellas sus legítimas demandas de cambio. Si entendemos la negación como un mecanismo de defensa que consiste en enfrentar a los conflictos negando su existencia o su relación con el sujeto, tal y como lo define Wikipedia, se nos hace más claro que el rechazo tajante de los grupos conservadores, más recalcitrantes a todo diálogo y convenio con sus adversarios, es el resultado de conflictos emocionales que intentan evadir aquella realidad que les resulta dolorosa. Pero esta negación, a la cual estamos expuestos todos como individuos o grupos sociales y organizaciones políticas, puede alcanzar grados de psicosis que impidan captar la realidad de los hechos e impulsen a sus actores a tomar actitudes destructivas y violentas, tanto para ellos mismos como para otros seres humanos a los que ven como potenciales amenazas a su existencia. El discurso violento de muchos de sus representantes legislativos y partidistas, las incitaciones al odio y la discriminación de sus ideólogos, o la protesta altisonante de algunos de sus seguidores contra una autoridad que les guste o no, tiene la legitimidad que le da el voto y la manifiesta aprobación popular, resulta no solo patológica, sino contradictoria a la vocación democrática que dicen tener, pero que no demuestran. Pero lo peor de esta negación es la que la derecha manifiesta hoy en día frente a casos como el de Genaro García Luna, del que sigue negando hacer frente y asumir las consecuencias, o su decisión de hacer fracasar a toda costa que una ministra identificada con el presidente de la República le sea impedido llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia buscándole el muerto en el closet que pueda echar abajo su pretensión y de pasada hacer pedazos su reputación profesional y personal. Mientras que se hace todo lo posible para lograr que el INE no se toque, como si las instituciones públicas fueran eternas e intocables y sus cargos directivos asignados a perpetuidad. Esta actitud revanchista y enfermiza nada bueno puede deparar a sus partidos, ni a la política, ni a la paz social. Irresponsable y peligrosa es por provenir de grupos de gran poder político y económico, dispuestos a no permitir ni un paso adelante en el avance del proyecto popular al costo que resulte. No creo que todos los conservadores apoyen esta actitud beligerante y radical de los sectores más acelerados de sus filas. Afortunadamente, la tradición humanista de muchos de sus integrantes, especialmente entre sus jóvenes generaciones, comienza a escucharse crecientemente en las redes sociales,
aportando su cultura e inteligencia al diálogo con quienes, aunque sean distintos a ellos, tal vez tengan la razón de su lado. Quiero ser optimista y avisorar un futuro prometedor para todos los mexicanos sin ninguna excepción, y que un día México sea el hogar común y generoso para todos sus habitantes. Esta fue la voz de la conciencia ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara de esta semana. Les doy las gracias por su atención y los valiosos comentarios que me han enviado, dándome aliento para seguir adelante. Vean el muro de Conciencia Ciudadana enseguida y nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención.